¿Cómo le va? Muy buenas tardes, tardecita. Bueno, ya son tardes, ¿no? A esta hora todavía hay sol. ¿Cómo andan? Ya ven, no lo tengo a él. El señor está en Las Vegas, no está jugando en los casinos, sino que está en un importantísimo congreso de obesidad y nos va a traer seguramente un montón de cosas y de información nueva, como siempre hace el doctor Guillermo Capulla. Hay un tema en la obesidad que está siendo realmente una pandemia en el mundo y realmente vamos a tener que comenzar a comer de otra manera. Están saliendo cifras de parte de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, muy, muy serias, y Argentina ocupa uno de los peores lugares. ¿Qué tienen que ver? Las bebidas azucaradas, los jugos, las galletitas, todo lo industrializado que en realidad no tiene como base alimentos reales, sino que son alimentos producidos, les diría, artificialmente. En realidad es eso. Así que cuidado. Vamos a escucharlo a Guille. No quiero meterme mucho en el tema porque prefiero que él nos dé toda la información. Hoy vamos a tener un programa sumamente interesante. Aprovecho obviamente que él no está y voy a hablar un poco de psoriasis, pero psoriasis y otras enfermedades de la piel. Porque vamos a estar hablando de la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Usted va a creer que es como una cama solar. No tiene nada que ver con una cama solar, son rayos específicos que sirven para mejorar muchas enfermedades de la piel. Así que eso en instantes nada más con la doctora Bárbara Hernández del Hospital Italiano, dermatóloga, y vamos a estar hablando de un proyecto, mejor dicho, de un emprendimiento que ha hecho AEPSO, la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, junto con el Hospital Italiano, y que es un portal para personas con psoriasis. ¿De qué se trata? Lo vemos en un ratito. Mi secreto para tener pestañas más largas y cejas con más volumen es Ecogear. Ecogear contiene extractos naturales, es hipoalergénico y sin parabenos. Con el rostro limpio y sin maquillaje es muy fácil de aplicar. Usa Ecogear día tras día y en pocas semanas vas a notar los cambios. La revolución en cejas y pestañas llegó con Ecogear. Ecogear, naturalmente bella. Probalo vos también. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Planear un viaje, emprenderlo, capturar cada detalle, vivir cada segundo al máximo y hacer todo con la tranquilidad de estar protegido. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes, cuidamos tu mundo. Para que podamos comprar productos de calidad, a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Bueno, y como les dije, vamos a conversar hoy de fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Y vamos a hablar de otro tema que van a ver que es súper interesante, que es el portal para personas con psoriasis que hemos hecho entre AEPSO y el Hospital Italiano de Buenos Aires, o Hospital Italiano de todos. De todos. De todos, del Hospital Italiano en general. Y estoy con la doctora Bárbara Hernández, dermatóloga. Sí. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la fototerapia. A ver, ¿qué es la fototerapia? Bueno, buenas tardes. La fototerapia en realidad es una terapia que nos ayuda
a través del uso de luces, ¿sí? De tubos de luz específicos, no son tal cual como vos dijiste antes del corte, simplemente una cama solar típica, ¿no? Son tubos especiales que filtran determinados rayos ultravioletas que son terapéuticos para la piel. Tanto rayos ultravioletas A como rayos ultravioletas B, y estos sirven para múltiples tratamientos de diferentes enfermedades. Sí, obvio. Te cruzo un caballo, como me dice mi secretaria siempre, te cruzo un caballo. Estos rayos A y rayos B, ¿los tenemos en el sol también? Si yo me voy a tomar sol, a la playa, a la pileta, ¿los tengo? Existen, el problema es que nos exponemos a todos los rayos, incluso hasta los que nos producen cáncer de piel. Entonces, es por lo cual que antiguamente se usaba la helioterapia, se llamaba, que era la terapia al sol. Se le decía a los pacientes con psoriasis o con otras patologías que se tratan con fototerapia, que se expongan unos minutos al sol, pero se vio que eso también predispone a tener tumores en la piel. Entonces, por lo cual decidimos filtrar los rayos que son beneficiosos para desinflamar la piel. Bien, bien. O sea que es un antiinflamatorio, actúa como un antiinflamatorio esos rayos. Tiene un efecto antiinflamatorio, es cierto. Lo que hace es disminuir todas las células inflamatorias que están a nivel de la piel, disminuyendo cualquier otro tipo de patología inflamatoria. Sí. ¿Quién elige si es el A o es el B? Eso en realidad lo elegimos los dermatólogos. Como vos dijiste, hay dos tipos, el A y el B. Habitualmente el rayo ultravioleta A lo podemos usar asociado a otras moléculas como los oralenos o sin asociación en patologías más inflamatorias y profundas. ¿Qué son los oralenos? Los oralenos es una medicación que habitualmente o se puede indicar vía oral o se puede indicar vía tópica. Lo que hace es de alguna forma, así sencillamente decir, sensibilizar más al paciente para que el rayo ultravioleta penetre más en la profundidad de la piel. Para que nos quememos más. Sí, para que haga efecto más profundo, en las capas más profundas de la piel. Entonces, los pacientes que tienen lesiones que son bien sobrelevadas, muy infiltradas, esas son las que van a responder mejor con el soraleno y el UVA. Diferente de lo que sucede con el UVB, que en realidad se utiliza para patologías que son más superficiales, o lesiones más finitas, ¿sí? Que no se utiliza acompañado de ninguna medicación, como el soraleno. En este caso el UVB habitualmente se puede utilizar en pacientes que no pueden recibir el soraleno, como por ejemplo pacientes que tienen problemas hepáticos, embarazadas, en pacientes que tienen contraindicación para esta medicación. Es muy buena la utilidad que tenemos con el UVB, que no hace tantos años que lo tenemos. Gran herramienta para las embarazadas. Es una gran herramienta para las embarazadas, siempre es el primer paso. Si no funcionan las cremas, utilizamos mucha fototerapia UVB de banda angosta en estas pacientes. ¿Hay alguna, no, antes de irme a las enfermedades que puedes tratar con la fototerapia, de pronto me acordé, te va a parecer increíble, pero cuando yo tenía psoriasis, cuando era muy joven, había, en una época no había nada, después apareció el UVA, pero antes de que apareciera el UVA sí existía el oxoraleno, o sea, el metoxaleno. Entonces me lo daba el médico y yo me iba a la playa. Me iba a la pileta o a la playa. Hoy en día no hacen así. Tenés que protegerte. Ahora, una vez que vos vas a utilizar el soraleno, se ingiere unas horas antes de la terapia y después de hacer fototerapia con el soraleno, lo que se indica es incluso cubrirse muy bien los ojos con anteojos de sol, por lo menos incluso hasta algunos que son muy estrictos llegan a decir hasta 24 horas. Y protegerse mucho del sol, ponerse mucho protector solar, sombreros de ala ancha. O si no te vas a poner protector solar en todo el cuerpo, ponete mangas largas y de ropa que te proteja contra el sol. Entonces sí, eso es súper importante. Mira la diferencia de... posteriores. Claro, es que antes no teníamos todas estas cosas. Ahora y no se sabía, creo yo, tampoco. No había tanta conciencia tampoco sobre el cáncer de piel. No había tanta conciencia, no. Ahora hay muchísima más conciencia. De hecho, también cuando hacemos tratamientos con fototerapia, siempre llegamos a una cantidad de sesiones determinada. Habitualmente se dicen 350, dependiendo del UVB se pueden hacer un poquitito más, porque ahí, ya pasando esa cantidad de sesiones, por ahí también tenés un leve riesgo de por ahí tener algún tumorcito de piel. Entonces, sí, perdón. Entonces nada, simplemente se van contabilizando las sesiones, se va controlando y siempre que los revisemos la piel no va a pasar nada. Yo administro dos Facebook, ¿no? Entonces, la pregunta muchas veces que tienen aquellos que dicen, alguien, pues un clásico esto, ¿no? Alguien hizo fototerapia, ¿cómo le fue? Entonces, ahí todos comienzan a comentar, etcétera, etcétera. Y algunos comentan, ¿cuánto tarda un paciente que
lógicamente va con una ansiedad enorme para Sí. verse libre de lesiones. ¿Cuánto se tarda en estar mejor de la psoriasis con la fototerapia? Es decir, uno dice 10, 20, 30, 40 sesiones al año. ¿Cuánto es? Es re variable, Claro. o sea, es completamente variable. Eso va a depender de la patología de cada paciente. Si tiene una psoriasis con unas placas muy induradas, Claro. por ahí va a tardar muchísimo gruesas. más, claro, muy gruesas. Los que tienen más superficial o en gotas responden mucho más rápido. Y otras patologías que también tratamos tardan mucho más tiempo en responder. Entonces eso es muy variable. Tenemos que, como dermatólogos, lograr sacarle la ansiedad a esos Claro. pacientes y explicarles, mira, vas a mejorar, sí, seguramente que mejores con la fototerapia. Y si no mejorás, hay más tratamientos para Sí. hacer. Pero empecemos con la fototerapia, es un método muy seguro, Sí, es muy. muy seguro. Lo único que a veces algunos pacientes se quejan un poco porque tienen que ir un par de veces por semana, se hace Sí. de 2 a 3 veces por semana y empiezan con segundos de exposición. Sí, O sea, sí. son primeros segundos, después muy pocos son los que llegan a minutos de exposición. Entonces lo que tenemos que lograr nosotros es tranquilizarlos y bueno, y acompañarlos en este proceso. Como para que... Nosotros también los acompañamos. Sí. Le decimos, por favor, tiene paciencia, que es muy bueno. Y Es que que tiene es muy bueno. nada, casi sin efectos colaterales. Otros se quejan de mucho prurito durante la fototerapia. Lo que Es pasa decir, de rascarse. Y lo que pasa es que hay veces a algunos les seca un poco más la piel, otros en realidad también se confían que van a hacer un único tratamiento, que van a hacer ese tratamiento y se olvidan de la crema. Claro. Entonces hay que seguir haciendo todo lo que le vamos indicando. La fototerapia a veces puede dar un leve prurito, pero es un prurito que se puede tratar con alguna crema que les podemos indicar con un poquito de corticoide o una crema humectante, digamos. Ok. ¿Para cuántas enfermedades sirve la fototerapia? Innumerables, hay Pues un sí. montón. Tenemos desde cosas que nos preguntan mucho en la consulta diaria, por ejemplo, son prurigos. Los prurigos son patologías que son inflamatorias, que a veces son como alergias a picaduras de insectos. ¿Que es como unos granitos? Como unos granitos Ujú. que generan mucha picazón y eso se trata muy bien con fototerapia porque es extendido en todo el cuerpo y en todo el cuerpo no les podemos poner crema con corticoide Lógico. porque les hace mal en tanta extensión. Entonces la fototerapia es muy buena. Después para el vitiligo. ¿Cómo anda en el vitiligo? Esta es otra de las grandes enfermedades con mucho impacto en la gente, que la gente vive preguntando y que en realidad espero que en los próximos tiempos, que no creo que sean muy largos, empiecen a tener realmente las esperanzas que tuvimos nosotros los enfermos de psoriasis desde el año 2004. Sí, viene mucho más lento que lo de Viene la más psoriasis, lento, la viene verdad más que lento. sí. Pero la fototerapia va muy bien en todo lo que es el tronco, miembros, va muy bien. En lo que es en rostro, Ok. en zona peribucal, periocular y en las extremidades, en las manos, que son muchas veces lo que más les Sí, molesta a los pacientes sí. porque la cara se la pueden maquillar, Sí, pero las totalmente. manos es muy difícil. En esos lugares cuesta más. ¿Y eso por qué? Tenemos menos rédito porque hay menor cantidad de unidades de folículos pilosos y entonces es donde se saca el pigmento y eso hace que haya una menor respuesta. Entonces nos cuesta un poquitito más, pero funciona igual. Lo único que tienen que saber los pacientes con el vitiligo es que se van como manchando como de a pequitas, digamos, son Ajá. como unas manchitas redondas y eso es porque el pigmento sale del folículo piloso. Está como guardadito cerca del pelo, Claro. haciéndolo sencillo como para que lo Sí. entiendan. Está guardadito cerca del pelo y eso es como que va tiñendo todo el resto de la piel. Por eso es que cuando va funcionando en la fototerapia, nosotros vamos viendo puntitos sobre las manchas blancas. Y esos puntitos, de la misma manera que Van- se fue agrandando la blanca, se va Exacto, a ir van agrandando confluyendo Claro. y cubren toda la mácula blanca, digamos. Bien. Entonces tienen que tener paciencia porque además la transición cuesta un poco porque se ven más manchados Claro, todavía. claro. Pero funciona muy bien la fototerapia. Aparecen como pecas. Claro, como unas pecas, Claro. un poco más fuertes y redondeadas. ¿Y qué pasa con el tiempo que dura el efecto de la fototerapia? Porque la otra pregunta del millón en todos es, pero tengo miedo que me vuelva a salir. Yo digo que En cuanto a la psoriasis, digamos. Claro, ponele en la psoriasis o en el vitiligo. ¿Eso vuelve a despigmentarse en el vitiligo o en la psoriasis? ¿Cómo sabemos cuándo vuelve a salir? No Eso sabes. depende de la inflamación que tengan los pacientes, digamos. Y eso muchas veces es la historia natural de la enfermedad. Hay muchos pacientes con vitiligo que les va bárbaro, repigmentan y no vuelven a despigmentar nunca más. Wow. Pero hay otros que lamentablemente su patología autoinmune, o sea, Sí. su propio cuerpo, atacando su propio cuerpo, vuelve a despigmentar de nuevo. Quizás ni siquiera las mismas zonas, quizá otras zonas.
Entonces, esa es la limitante que tenemos, lo mismo que pasa con la psoriasis, que es una enfermedad crónica. Sí, tal Nosotros cual. podemos mejorarla, a veces podemos lograr que estén sin lesiones, con muchos tratamientos, pero a veces cualquier mínimo desencadenante podría llegar a hacer que se brote de nuevo. Yo debo decir que la fototerapia fue mi gran herramienta toda mi vida y teniendo psoriasis brava. Pero, Hay pacientes muy respondedores. Sí, no le tienen que perder la fe a la fototerapia, porque siempre pasa lo mismo con los pacientes. Ven que sale un tratamiento nuevo y yo quiero el más nuevo, Sí. el más nuevo, el más nuevo. Y a veces con la fototerapia les alcanza y no es necesario exponerlos a ningún tipo de fármaco más. Entonces, nada, hay que estimularlos a que está bueno. La única limitante que tenemos es la disponibilidad de camas sí, solares. era lo que te iba a decir. Sí, no lo quiero llamar camas solares. Bueno, porque la perdón, gente sí, sí, vulgarmente, sí, de exacto. las camas de fototerapia. Exacto. Es complicada la Que disponibilidad. en realidad no es una cama, porque es un tubo, Es o en el italiano es una cama. No, por eso un tubo. Es un lugar donde uno se mete parado, Sí. tenés diferentes igual, dependiendo de la zona que quieras tratar. Hay corporales totales que vos te metés y es como algo... En las que yo usé siempre fue un tubo que se te cierra un todo tubo que alrededor, se cierra todo. pero hay gente que no es necesario exponerla todo No, el cuerpo no. a esas radiaciones, entonces tiene para las manos, hay para Sí. los pies, hay localizadas incluso. Hay un láser que se llama Excimer, que Justo te iba a también hablar, sí. se usa como en el tratamiento de fototerapia, que es para lesiones bien localizadas, que se usa tanto también en el vitiligo, que se usa muchísimo, como en la psoriasis, que es exponer una pequeña zona donde hay placas que son más resistentes. Entonces, El Excimer en el vitiligo, ¿anda más que el equipo de fototerapia? ¿O mira, es se usa, o sea, funciona muy bien. en la cara, digo, ¿no? Porque sería como más fácil ir con un El problema que láser. tenemos con el exímero es la disponibilidad. Tenemos mucho más acceso a Claro, fototerapia claro. que al exímero. Pero si son placas localizadas, anda bárbaro, porque de hecho no expones el resto del rostro, por ejemplo, Claro. a la Claro. radiación, digamos. Claro, Entonces, eso sería como lo ventajoso. Tiene una muy buena respuesta. Son bastante comparables los dos tipos. Ok, ¿qué otra enfermedad? Dijimos psoriasis, vitiligo, Vitiligo, los prurigo. prurigos. Hay pacientes que tienen eczemas generalizados, eczemas crónicos, que también se utiliza, que son como unos redondelitos o plaquitas más ovaladas que van apareciendo en restos del cuerpo, que también puede ser dermatitis atópica, que se presenta muy semejante. ¿Eczema y dermatitis atópica es lo mismo? En realidad no es, a ver, hay pacientes que tienen solamente eczema sin necesidad de tener dermatitis atópica, pero la dermatitis atópica, la lesión que se ve es tipo eczema, digamos. ok. Después también otras patologías que tratamos son linfomas cutáneos, ¿sí? Esas patologías también las tratamos mucho con fototerapia en el hospital. Bien. O sea que debiera estar, en realidad está cubierto, ¿no es cierto? Sí. En casi todas las patologías. Sí. Estamos viendo de todas maneras problemas en algunas obras sociales. En algunas obras sociales sí, y tenemos algunas limitantes con la cantidad de sesiones también que les permiten. Ah, ok. ¿Cuántas les permite? ¿30 al año? Mira, habitualmente los pacientes te dicen 30, 35, 40, y hay pacientes que necesitan muchas más. Ok. Y les vendría bárbaro. ¿Cuál sería el digamos. máximo que pueden hacer en un año? No, en realidad por año no hay. Las guías habitualmente lo que te dicen es que recomiendan tener un seguimiento bien cercano cuando hacemos más de 300, 350 sesiones. O sea, Ok. imagínate la cantidad que podríamos soportar. Habitualmente la suspendemos cuando ya la patología se desinflama lo suficiente, que es manejable con cremas. Perfecto. En ese momento. El vitiligo necesita mucho más a veces sesiones que algunas placas no tan resistentes de la psoriasis. Y hay pacientes con psoriasis que necesitan un montón también. Claro. Pero sí tenemos esa limitante de la autorización de las obras sociales. Bueno, y ahora pasemos a la niña bonita. Y la niña el niño bonito es el portal. El portal. Bueno, yo creo que cuentes un poquito la historia, porque yo descubrí un mundo que en realidad no conocía, que era el mundo de la medicina informática. Sí. O sea, es algo que, qué sé yo, por ahí uno escucha, pero la verdad que cuando nos llamó el italiano para hacer este acuerdo con AEPSO y empecé a ver, y después me reuní con la gente de informática, me quedé azorada de lo que era. Mundo. La verdad que el Hospital Italiano cuenta con un servicio de informática médica increíble, que son propios profesionales de la salud que interactúan con personas que se dedican a la informática, y estas personas que se dedican a la informática le enseñan también a este personal de salud sobre cómo dar herramientas a los pacientes y a los médicos para tener una historia clínica electrónica adecuada, como para poder formar este tipo de comunidades que estamos empezando, o sea, que ya formamos y que la estamos primera empezando es la a de psoriasis, desarrollar. ¿no?
En el hospital no había ninguna, empezamos con la de psoriasis, así que bueno, es la primera. Y a partir de esto, un montón de especialidades vinieron atrás que yo quiero la comunidad para mis Claro, pacientes. obvio. O sea, y la verdad que estuvo muy bueno, porque el Departamento de Informática realizó todo un estudio de encuestas a profesionales de salud, dermatólogos que se dedican a ver pacientes con psoriasis, a pacientes con psoriasis, a ver qué necesidades tenían ellos con respecto al contacto con el médico, con las dudas, con respecto a cómo se sienten con su enfermedad. Te hago la lista, te dijeron. Claro, una lista enorme hicieron y en base de todas esas necesidades que existían, también de la comunicación directa, es que empezó a aparecer todas estas ideas del portal de salud. Yo creo que el portal tiene algo maravilloso que tiene que ver con el poco tiempo que en general el paciente logra tener con el médico o el tiempo que tarda a lo mejor en conseguir su encuentro con el médico, su horario. En este portal puede ir avanzando en un montón de cosas, a menos de que el portal es una gran herramienta para educarlos. O sea, nosotros tenemos nuestra web de AEPSO que tiene su canal de televisión, su canal de radio, la web. Pero yo creo que cuando la gente ve que tiene que ver con un hospital, es como que tiene un plus. Y además tienen lo que yo digo, los médicos en la trinchera, que era mi sueño de tenerlo nosotros los médicos contestando. Estamos todos del otro lado ahí o sea, contestando. Acá están, contale a la gente cómo es Lo que esto. tiene el portal son varias secciones, una de ellas es el foro. En el foro los pacientes pueden abrir discusiones de dudas que tengan y pueden ir contestando como cualquier foro, otros pacientes también. Y en el medio estamos nosotros, los del grupo de psoriasis, moderando estas discusiones. Sí, con el pito. Claro, moderándolos y diciendo, no, mirá, lo que están diciendo es incorrecto, es mejor esto, consulten, no empiecen a hablar de este tema porque en realidad depende de cada paciente. Entonces, eso está buenísimo porque en realidad los pacientes se sienten mucho más protegidos. Hay en las redes sociales son buenísimas, pero también hay veces que la gente consulta en cualquier lugar y vaya a saber quién está respondiendo del otro lado. Entonces esto de tenerlos en una red protegida me parece que es Yo que creo es buenísimo. que eso que vos está muy buena esa palabra, protegida. Porque nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en nuestra experiencia, es que pasamos, por ejemplo, de ponerle con la cartilla médica de 4 años de diagnóstico a menos de 1, a no sé cuántos años de conseguir el tratamiento a 3 meses. Sí. Y ahora nos damos cuenta, a medida que vamos haciendo los webinarios y todo, cómo cambió el paciente, cómo se fue empoderando, cómo se fue educando. Y ahora unos a otros se contestan entre ellos con cosas correctas, como diciéndole, ¿qué me pongo? Anda al médico. La primera respuesta Entre es, ellos anda al mismos. médico, ¿viste? ¿Qué puedo hacer con esto? Anda al médico. ¿Por qué no le preguntaste a tu médico? Le estás preguntando al foro, ¿viste? Bueno, acá estamos mucho más cerca ya. Claro. Incluso siempre en el hospital italiano existió el portal, no estaba la comunidad hasta que la lanzamos hace poquito. Antiguamente lo que tiene bueno el hospital italiano es que una vez que un paciente tiene una historia clínica, ellos ya pueden ingresar al portal, hacerse un usuario y una contraseña, y ahí mismo con sus propios médicos también pueden hablar. Claro. Entonces es tenernos cerca para consultarnos cualquier cosa. El portal tiene lo del foro, que es para discutirlo entre todos, y después también tiene la sección que tienen cuestionarios para que ellos mismos evalúen cómo está su psoriasis. Claro. Hay diferentes cuestionarios que ya están estandarizados científicamente y que ellos los van completando electrónicamente, y si el cuestionario detecta que tiene una psoriasis muy severa o moderada que necesita rápidamente ver a un dermatólogo, enseguida le salta una alerta, como un cartelito rojo que le dice tenés que consultar rápidamente al dermatólogo. Ok, esa persona, cuando le dice el algoritmo, ¿no? Sí. Debe ser un algoritmo, que le dice tenés que consultar rápidamente al dermatólogo. ¿Consigue el dermatólogo rápidamente? Habitualmente cuando son cosas urgentes y que son pacientes que vienen muy brotados, siempre se acercan a lo que son las secretarías de dermatología y como tenemos agendas específicas para pacientes con psoriasis, perfecto. siempre terminan siendo derivados oportunamente. Eso lo tenemos asegurado. Ahora cuando son pacientes que tienen psoriasis leves, que no requieren algo, bueno, ahí sí sacan el turno con tranquilidad, pero siempre son derivados a la agenda de especialistas, o si encuentran a un dermatólogo, que también todos los dermatólogos en realidad están capacitados para tratar psoriasis, pero si en algún momento ese dermatólogo se siente superado, siempre el paciente termina en un grupo más cerrado de médicos que se especializan en eso. ¿La artritis psoriásica está incluida en el portal, en la parte de psoriasis? En el portal sí, estuvimos trabajando con los reumatólogos del hospital, tiene cuestionarios sobre
artritis psoriásica, como para que ellos también puedan responder y que nos tire un aproximado de la posibilidad que existe que tengan compromiso articular o no. Claro. Y eso también nos da una alarma de, bueno, tenés que consultar, y nosotros habitualmente somos los que los derivamos al reumatólogo. En el hospital igual tenemos una agenda articulada con los reumatólogos, entonces es mucho más fácil, pero si no lo tenemos en ese momento, lo derivamos al reumatólogo. ¿Ya tienen cuándo fue que lo lanzamos? Y hará un mes. ¿Un mes? ¿Ya tienen 2 meses, contabilizado fácil. ¿Algo? ¿Hicieron algún corte o todavía? Más ¿O o eso menos lo tienen los de informática? Los de la informática lo tienen seguro. No nos tiraron mucha información, pero sí, aproximadamente era lo que habíamos hablado, unos 700 pacientes. Yo creo que esto abre una puerta que todavía desconocemos, pero que probablemente nos va a dar resultados súper interesantes. Súper interesantes y resultados que se van a poder publicar y de trabajo de campo. Sobre todo, creo que este portal va a hacer que llegue a la médula probablemente de muchas cosas que desconocemos, que probablemente tendríamos que hacer un montón de estudios para poder llegar a algunos números y sin embargo el portal nos lo va a tirar mucho más rápido. Sí, no, es que va a ser genial eso. Nos va a ayudar a poder ver de qué forma podemos tratar a nuestra propia población, digamos, porque siempre todas las estadísticas y todo siempre son del extranjero, no tenemos estadísticas. No, tenemos. Bueno, no, tenemos en realidad, pero no tenemos de todos los hablar, cuestionarios, de toda la parte médica en detalle. Eso nos va a servir mucho para hacer trabajos que todavía ese tipo de trabajos científicos y además van a ser no nuestros. lo tenemos. Van a ser nuestros, o sea, de nuestros pacientes. Ya, o sea, solo para el lanzamiento del portal ya eran solamente 400 pacientes que habíamos encontrado con psoriasis que vivían en la capital y que habían consultado en los últimos meses. Claro. Solo 400. Sí. Y nosotros estimulamos a los pacientes que se unan al portal porque es una herramienta muy Además útil. pueden entrar pacientes que no pertenezcan al hospital italiano. Sí, lo único que tienen que tener es ir y abrir una historia clínica en el hospital. Ellos mismos la llenan. Ellos mismos en realidad tienen que acercarse al hospital y con sus datos y hacer una historia clínica, y una vez que vos tenés tu número de historia clínica ya se podría ingresar al portal de psoriasis, digamos. Bueno, se nos sacó el tiempo, como siempre. Muchas gracias, doctora Bárbara Hernández. Señores, se nos acabó como siempre, nos quedaron cosas por preguntar. Nos vemos el próximo jueves, no se vayan. Y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo 1 y 1000 veces, porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo.